Muy bien, hermanos, hoy vamos a continuar comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Estuvimos conversando acerca de lo que nos habla las vías del acceso al conocimiento de Dios y habíamos quedado en el numeral 34, ¿no? Y entonces vamos a continuar comentando lo que nos dice el catecismo. Dice así: el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Santo Tomás de Aquino. Muy bien, entonces, uno de los principios fundamentales es que aquí está. Tenemos dos principios o dos conceptos de los cuales tenemos que determinar. El primer lugar es que tanto la creación como el ser humano tiene el conocimiento de que ellos en sí mismos no se dieron el origen. Es decir, nadie puede decir que se autocreó. Y en la búsqueda de cuál es el primer punto de la creación, entonces podemos llegar a un principio que no tuvo principio. Porque, fíjense, siempre ponemos un ejemplo que nos parece sencillo. Por ejemplo, decimos, si yo tengo un cuadro colgado en la pared y me pregunto, ¿qué sostiene el cuadro? Alguien va a decir el clavo. Y después yo pregunto, ¿y qué sostiene al clavo? La pared. ¿Y qué sostiene la pared? Uno dirá, la fundación de la casa. ¿Y qué sostiene la fundación? El suelo. ¿Y qué sostiene el suelo? Como decir, el planeta. ¿Y qué sostiene el planeta? Y así podríamos ir preguntando de manera indefinida. Algo parecido ocurre con nosotros, los seres humanos, y también el mundo creado. Debemos ir preguntándonos cuál es el origen de todo. Pero si ese origen tuvo otro origen, no es el principio de todo. Tiene que haber un origen que no tuvo origen. Y ese origen que no tuvo origen, es decir, que no tiene principio, entonces efectivamente es a lo que todos llamamos Dios, como dice Santo Tomás de Aquino. También hay otra realidad que nos atestigua, que es el fin al que tendemos. Todas las cosas, si nos damos cuenta y analizamos, a pesar de que la vida humana parece un caos debido al libre albedrío del que todos disfrutamos y que Dios nos ha dado, en términos generales, si vemos la naturaleza, todos participamos, todos tendemos hacia un fin, todos tendemos hacia el universo, tiene un orden, un sistema. De hecho, por eso el hombre lo puede entender, porque está ordenado. Entonces, este orden nos habla y nos llama de que todo fue pensado, organizado y que va avanzando en función de algo. Así pasa con la vida humana y pasa con la creación. Entonces, por lo tanto, efectivamente, nosotros haciendo evocación de esta realidad a este principio que no tiene principio y aquel a que tendemos que no tiene fin, que es el fin último, porque si no fuera el fin último, hubiera otro fin, tenemos que buscar cuál es el fin que es último, que ya no hay más nada después de él. A ese fin último, que por lo tanto, como no tuvo principio y es el fin último, es eterno, entonces le llamamos Dios. A ese es el que decimos que es aquel que es el ser en sí mismo, sin origen y sin fin. Entonces, por estos desarrollos de varias de estas reflexiones que se hacen desde el punto de vista filosófico, el hombre con la sola razón puede llegar a que todo esto nos indica de que hay un ser supremo,
un ser que le dio origen a todas las cosas. A partir de ahí fue que Santo Tomás de Aquino desarrolló sus famosas vías para la explicación de la existencia de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro que, si bien es cierto, estas vías no son probatorias en cuanto a como las ciencias naturales, tampoco los que practican el ateísmo tienen un medio de probar lo contrario. Siempre va a quedar un espacio para la reflexión y, diríamos, para no una respuesta definitiva. Ni los ateos pueden demostrar que no existe Dios, ni los creyentes pueden demostrar de manera irrefutable, o vamos a decir de manera absoluta, que no quede ninguna duda, la existencia de Dios. Entonces, pero todo indica que efectivamente los argumentos a la existencia de Dios abonan mucho más al sentido común y a la lógica y a lo que hemos hablado. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice el numeral 35 a este respecto. Dice el numeral 35: las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Bueno, aquí partamos de un principio. Nosotros sabemos que Dios le dio al hombre unas facultades capaz de conocer la existencia de Dios. Y aquí vamos a entrar en una reflexión importante. Nosotros estamos en una batalla espiritual que muchas veces no queremos percibir o no percibimos con toda claridad. Esta batalla espiritual a la que nos encontramos muchas veces tiene que ver con este concepto en el que el hombre no se encuentra con sí mismo. Es decir, tenemos una sociedad dominada muchas veces por el mundo, la carne, el demonio, los enemigos del alma, y buscan que el hombre fundamentalmente no piense. Si usted, por ejemplo, ve muchos de estos lugares donde estamos nosotros ahora mismo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿qué es lo que abunda y qué es lo que la gente más busca? La industria del entretenimiento. De una persona que hace algo que entretiene o, entre comillas, llaman es divertido, y tiene millones de reproducciones, muchísima aprobación. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy quiere de alguna manera aturdirse. Algunos dirán, bueno, ¿y qué? ¿Acaso divertirse es malo? No, pero si usted pasa de una diversión en otra, saliendo de un estímulo al otro, ¿cuándo va a pensar? ¿Cuándo va a razonar? Le pongo un ejemplo. Si usted reúne a unos amigos y le dice que vamos a compartir un asado, vamos a conversar, tal vez un vinito, vamos a conversar, y le dice, vamos a hablar de un tema trascendente, vamos a hablar qué significa la muerte para nosotros. Ya, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó porque las personas no quieren hablar de la trascendencia. O vamos a hablar del sentido de la vida, tampoco. O vamos a hablar de que si Dios existe, tampoco. ¿Por qué? Porque los escenarios trascendentes efectivamente no son del apetito concupiscible. Las personas, pero si decimos que vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestro apetito, inmediatamente vamos a hablar de comida, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de lo que sea, que tiene algo que ver con nuestro apetito concupiscible, inmediatamente. Y eso es lo que explota efectivamente nuestro enemigo, y la sociedad nos lo presenta a flor de piel porque es un negocio. Entonces hay masas de personas que simplemente
reniegan del don de Dios, reniegan del don que Dios nos dio, la capacidad de pensar para encontrarnos con un Dios verdadero. Y esto es un aspecto importante que tenemos que vislumbrar. O sea, por eso la iglesia nos llama a la sobriedad, que es un ambiente donde podemos pensar. No es que, por ejemplo, no es que para que usted vaya a ver una película y se entretenga un rato, eso sea un gran pecado o es que va a arruinar su cerebro. Pero póngase a pensar en la sociedad de hoy día. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy típico. Hoy día se habla de los famosos universos y hablan de universo DC, universo de Marvel, universo de qué sé yo, qué otra cosa. Hablan de la creación de una cosa absolutamente fantasiosa, inexistente, sin ninguna repercusión en nuestra realidad. A mí qué me interesa la vida de Superman o de Iron Man o de el Hombre Araña, a mí qué me importa eso. ¿Qué repercusión tiene eso en mi vida real? En mi matrimonio, en mis hijos, en mi futuro, en mi salvación eterna. Pero sin embargo usted ve que hay gente que se dedica a analizar la fantasía, a analizar el universo fantasioso que creó otro y que desarrolla otro y que hace negocio a través de eso. Y hace video y lo analiza y dice, ¿y por qué tal personaje no hizo esto y lo otro? Y hay personas que lo ven. Entonces a eso se le llama alienación. Que uno de los enemigos del hombre de hoy en día es eso precisamente, la alienación. Es ocuparse tanto de cosas inconsistentes que pierde el sentido de lo existente. ¿Cuántas personas están viviendo tan preocupados de cuál es la próxima película que va a salir, de cuál es el acontecimiento, de el hilo conductor? ¿Ve? Hay gente que se ufana de ser especialista en las guerras de galaxias, en el universo de las guerras de galaxias, como si eso existiera. Analizan, escriben, hacen opiniones, especulan de cuál va a ser la próxima historia y la próxima película. Mientras tanto, su alma no tiene importancia, la vida terrena tampoco, y qué va a pasar después de la vida terrena, eso tampoco le preocupa. Simplemente piensa que está aquí para vegetar y no se pone a pensar si yo tengo la existencia, ¿qué haré con ella? O si tengo alguna razón para tenerla. Y si viene la existencia con un propósito a este mundo. No, eso no es importante, eso es aburrido, eso es inconsistente, insubsistente. Lo importante es lo inconsistente, lo que nos divierte. Alguien hace un video divertido, algo ficticio, pero que causa hilaridad. Entonces, eso me paso viendo y veo uno y otro y se convierte en el teatro de lo absurdo. Y entonces estoy cada vez viendo videos fantasiosos que me hacen reír, o algunos que se van por lo más carnal, digamos, por lo más sensual, y se pasan viendo videos uno y otro de una persona mostrándose, bailando sensualmente, y todo es sensual y todo es enfocado hacia el sexo, y después termina viendo pornografía. Dice que hay una estadística no oficial por ahí que dice que aproximadamente el contenido del internet, el 33%, un tercio, es pornografía. Y personas que están ocupadas de eso. La pregunta es, ¿estamos despreciando el don de Dios? El don que dice la facultad del hombre lo hacen capaces de conocer la existencia de un Dios personal. Pero, ¿qué te hacen los enemigos del alma? Arruinarnos esas facultades o hacer que el hombre se ocupe de cosas sin importancia. Decía un pensador que la razón humana era tan importante que Dios la había creado para algo superior, que era él mismo. Dicho de otra manera, dice que el ser humano, su razón y voluntad son tan valiosas que lo único a lo que deben ascender o deben trascender es a Dios, que es
lo único digno de ellos. O sea que nuestra inteligencia y nuestra voluntad son dignas solo de enfocarse a Dios. Y es un don y un privilegio que no tienen los animales, que no tienen la piedra, que no tiene un río, la luna, el sol. No lo tiene el ser humano. Pero no miramos hacia las migajas que nos tiran los enemigos del alma. Entonces, este punto de la reflexión quería desarrollarlo para que lo viéramos la importancia. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos piensan que algunos de nosotros que somos catequistas o somos de la iglesia y que hablamos en estos términos, no, esta gente es aburrida, esta gente no le quiere divertirse, esta gente son unos amargados, quieren, no, para nada. Sepa que la palabra dice que Filipenses 4:4, estén siempre alegres. Siempre, os lo repito, esté siempre alegre. Un verdadero cristiano no está aburrido, ni triste, ni apocado. Eso que usted ve así, no son verdaderos cristianos o no han tenido una verdadera conversión. Entonces, no se trata de aburrimiento, de tristeza o de apocamiento o de amargura. Se trata de darle la importancia a las cosas. Su cerebro es tan valioso, tiene tal potencial que no debe desperdiciarse en esas nimiedades. Eso es lo importante que debemos pensar. Y porque es una facultad importante que Dios nos concedió, ¿no? Pero cuando muchas veces no la tenemos, es que la apreciamos. Recuerdo personas que, por ejemplo, no han tenido la dicha de tener las manos y han aprendido con los pies a hacer tantas cosas como tocar guitarra, peinarse, hasta manejar un vehículo. Y cuando a estas personas le preguntan ¿dónde ven una mano? Ella dice cuando ve una mano, porque carecen de ella. Nosotros las tenemos y no las apreciamos. De la misma manera, muchas veces Dios nos dio esa capacidad intelectual y no la apreciamos. Preferimos ocuparlas en otras cosas. El otro aspecto que nos dice el catecismo, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad con él, ha querido revelarse al hombre, ¿no? Darle la gracia de poder acoger y darle la gracia de poder acoger esa revelación. Ese es otro aspecto del ser humano de hoy en día. Dios nos da la capacidad, ¿no? Aquí lo dice. Nos da, el catecismo nos lo dice, nos da, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia para poder acoger en la fe esa revelación. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que Dios decide revelarse, que es lo que vamos a desarrollar en el próximo programa. Ahora empezar a hablar de la revelación divina. ¿Para qué? Vamos a verlo, porque el hombre necesitaba tener de manera fehaciente, sin sombra de duda o error, la verdad. Pero otro problema que tenemos con este tema es que efectivamente también los enemigos del alma no solo quieren atrofiar al hombre para que no piense, sino que además quiere obnubilarle para que no se aboque a la revelación. Fíjense, una de las cosas más importantes a las cuales nosotros nos encontramos hoy en día en batalla. Porque tenemos una batalla y si no la reconocemos, estamos perdidos. Tenemos una batalla espiritual de connotaciones nunca antes vistas, según mi opinión. Fíjense, el hombre de hoy día está sometido a una duda. Cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás, una de las cosas a las que con lo que el demonio los atacó fue con la duda. Le presentó la duda de que Dios era bueno. Le presentó la duda de que Dios decía la verdad.
le presentó la duda de que lo mejor era la obediencia. Y una vez ellos dudaron, prácticamente él no tuvo que hacer nada, porque el hombre sacó sus propias conclusiones y empezó a alejarse de Dios. Hoy día, ya la duda del hombre ya no es solamente sobre Dios, es sobre sí mismo. Ya el hombre no se reconoce a sí mismo, ni siquiera como hombre. El ser humano hoy día, el enemigo, ha logrado que el hombre ya dude de sí mismo. Y una persona que dude de sí mismo no se puede relacionar con otro. Ha llegado a la máxima, en mi opinión, profundización de la negación. Entonces, si el hombre no sabe si él es un ser humano o primeramente no reconoce lo que la realidad le permite entender que es, si es un varón o una mujer, porque él dice que él está, que todo la sociedad, su cuerpo, sus hormonas, sus instintos, todos le dicen que es algo, pero él dice que no, que él duda de todo lo que hay ahí porque él es otra cosa. Y esa duda llegaba a profundizarse tanto que ya los hombres no se reconocen como varones o como mujeres, sino que hay unos que ni siquiera se reconocen como seres humanos, sino que algunos dicen que son transespecies, se reconocen como animales y otros ya se quieren reconocer como objetos. Entonces, la duda que Satanás ha presentado al hombre ya no es solo sobre Dios, sino sobre sí mismo. Y un hombre que duda sobre sí mismo ya no es capaz de creer en nada. Ya la revelación no existe, Dios no existe. Todo es dudable si yo dudo de mí mismo. Y la sociedad entonces hace que nosotros dudemos inclusive de lo que teníamos certeza. Hoy día a nosotros nos presentan una persona y nos dicen que esa persona, ella se percibe a sí misma de una manera. Ella se percibe, un hombre maduro, de mi edad. Imagínense que yo me presentara ante usted y digo, yo me percibo como una jovencita de 15 años, una niña de 15 años. Yo me percibo así. Y ninguno de ustedes, nadie para juzgarme. Y si me juzgan, entonces ustedes son unos verdaderos trogloditas, retrógrados, poco tolerantes, nazis, fascistas. Entonces, ¿qué hace la gente? Con tal de no ser encasillado, prefieren ocultar la verdad. Decir, oiga, señor, usted es un hombre de 55 años, es un varón, toda su contextura biológica, genética, su paquete es de un hombre. Y además de 55 años, ¿de dónde sacó? Primero, que es una mujer, y segundo, que es una niña de tantos años. ¿De dónde sacó eso? Usted tiene un problema de la percepción de la realidad. Pero no. Entonces ya la sociedad nos repite tanto algo, nos chantajea, nos asusta, que entonces la persona dice, no, yo no opino, porque si opino yo prefiero no juzgar. Entonces ya la persona ya también, no solo ellos dudan de su naturaleza, sino que hacen dudar a los otros de lo que son, de lo que piensan, por miedo a aparecer de una u otra forma. Y entonces, a partir de ahí, es alérgica, es contraproducente, es reaccionaria a una revelación que hable de la verdad, que hable que hay una verdad, que hable que hay una revelación que Dios nos presentó para enseñarnos cómo son las cosas. Y entonces eso no puede ser. No puede haber tal dogmatismo, no puede haber tal principio universal de verdad. Eso es absolutamente inaceptable porque lo que queremos es que cada quien piense lo que le parece como le parece y que todo el mundo tenga la verdad. Ahora ustedes dirán, ¿y acaso hay detrás de esto una manipulación? Por supuesto, hay doble manipulación. Hay una manipulación más profunda que sabemos que es la de Satanás, el demonio y sus secuaces que están manejando la sociedad. Y hay una manipulación más acá, que son de los hombres
que manipulan y creen que están manipulando por sus intereses, pero están siendo manipulados por el enemigo. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos en principio saben que una sociedad en la que no hay sino una partida de gente que duda de todo y que no tienen conceptos claros establecidos, son fáciles de manejar y de manipular y de gobernar. Cada quien está por lo suyo y cada quien piensa lo suyo. No hay principios universales, no hay cosas por las cuales nos podamos unir. Cada quien tiene su manera de ver el horizonte donde se encuentra, miope, por cierto. Entonces, claro, los gobernantes, los que manejan los grandes consorcios, las grandes empresas, tienen todo el panorama establecido para poder manipular. Una sociedad a la cual no solo no encuentra la verdad ni le importa la verdad, sino que además está plagada de vicios, entonces es esclava de aquel que le proporciona los estímulos. Por ejemplo, ya hay un movimiento grande para crear, imagínense, un espacio o un universo virtual donde la gente no viva su vida real, sino que viva una vida ficticia. Y ya hay plataformas que están promoviendo eso. Y hay cada vez los videojuegos y la realidad llamada virtual quieren hacerla más parecida a la realidad. ¿Para qué? Para que la gente se aliene, no vive su vida, no le preocupa a su alrededor, solo le preocupa los momentos que puede aparentar lo que no es. Qué alegría dejar de ser quien soy, cuando el bien más valioso que yo tengo es lo que yo soy, quien yo soy. Si yo pierdo lo que yo soy, ¿quién soy? Mi identidad, que viene desde mi memoria, de recordar quién soy, de dónde vengo, todo. Entonces, pierdo todo. ¿Qué pasa con una persona que deja de saber quién es de un momento a otro? Perdió la memoria y no sabe quién es, de dónde viene, ni sabe cuáles son sus gustos, ni nada. ¿Qué ocurre con esta persona? Dejó de ser quien era. Entonces, si la sociedad nos ocupa a nosotros de dejarnos de ser lo que somos y ocuparnos mejor de un no ser, que es lo que ocurre en la realidad virtual, entonces la gente es manipulable totalmente por aquel que le da la realidad virtual. Si una persona está enviciada con el alcohol, o una persona está enviciada con las drogas, o con los videojuegos, o está enviciado con los juegos de azar, con el sexo, con la gula, es manipulable de aquel que puede darle ese estímulo y simplemente se lo proporciona y ya lo maneja como se puede manejar cualquier animal, porque simplemente sabe cotecar los botones. Sin embargo, la persona que es razonable, que tiene principios que lo fundamenta, tiene una revelación que lo guía, eso es un peligro. Pónganse a pensar, ¿por qué ahora resulta ser que la religión es un peligro? ¿Por qué ahora resulta ser que la fe es un problema? ¿Por qué ahora resulta ser que lo que dice la Biblia es escandaloso? ¿Por qué resulta ser que la persona que dice que tiene un criterio establecido y lo prueba científicamente sigue siendo un fascista y gobierno los apoya? Porque se han dado cuenta que la manera de dominar las masas es precisamente eso, sin verdades claras, sin principios claros, sin conceptos claros, todos son sujetos de manipulación. Pero la única voz, como siempre ha ocurrido, la única profecía que se opone a eso es la voz de nuestro Señor Jesucristo, a través de su pueblo, a través de la prédica del Evangelio, a través de las verdades reveladas, dichas sin miedo, sin tapujos, sin preocupación de respetos humanos y teniendo claro que es la roca firme sobre la que nos establecemos. Entonces eso es un escándalo. Y conforme pase el tiempo, estas reflexiones que usted y yo estamos teniendo hoy en día, usted va a ver que van a ser hasta prohibidas, van a ser acusadas de sediciosas y de poco sociables, poco tolerantes, porque no lo que se quiere llegar es a eso. Usted se da cuenta que los movimientos de estos
que impulsan estas ideas anarquistas son sumamente intolerantes. Pero fíjense, su intolerancia es aceptada y hasta aplaudida como valentía. Pero sin embargo, cuando las otras personas hacen el parecer, lo acusan de fascista, de loco, de nazi, de todo. Entonces vemos una manipulación que se está haciendo sobre la realidad y las personas simplemente, muchos miran para otro lado. Entonces, igual que pasó con los primeros cristianos, hoy día nosotros, el única ancla de salvación que tenemos es la revelación divina, es la palabra de Dios, lo que nuestro Señor nos dio, que nos va a dar luz, seguridad, principio. Pero tenemos que, como iniciamos diciendo, cuidar nuestra inteligencia, alimentarla correctamente, buscar los principios filosóficos que nos sostienen, buscar la palabra de Dios, buscar la revelación divina que nos da luz, nos deja claras las cosas en medio de un mundo que puede estar efectivamente manipulado. Entonces, tenemos el deber, no solo de nosotros mismos, sino con los que queremos, de iluminarle la vida a través de lo que Dios. Por eso la palabra nos decía que nosotros estamos llamados a hacer luz, lámpara. Usted no enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, debajo de una vasija, sino que la pone arriba para que ilumine a todos. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos llamados hoy en día a usar la inteligencia, nuestra voluntad, nuestro conocimiento y prepararnos para hacer luz de tantas personas que hoy día están siendo manipuladas, ¿no? Porque efectivamente estamos en una batalla. Estamos en una batalla donde nuestra fe está siendo atacada y no lo vemos. Muchas personas no se dan cuenta de que nuestra fe está siendo atacada desde fuera y desde dentro. Voy a ponerle otro ejemplo. Observe una realidad para que no nos confundamos. ¿Por qué desde dentro? Porque también igualmente ocurre la duda. Hay personas que están sembrando la duda dentro de la iglesia. ¿Acaso el evangelio tiene validez hoy en día? ¿Acaso la palabra de Dios es viable hoy día? ¿Tiene vigencia? Alguien que se dijo hace 2000 años, uno dijo por ahí que cuando Jesucristo habló no había grabadoras, así que ni siquiera sabemos si lo que dijo es lo que dice el evangelio. La táctica de la duda puesta al servicio de los enemigos del alma. Pongo en duda el evangelio, pongo en duda que Jesucristo existió, pongo en duda que la moral es viable, pongo en duda que la iglesia sea capaz de darle lo que el hombre de hoy necesita, pongo en duda todo. ¿Cuál es la solución? Mundanizar la iglesia. La solución es que la iglesia se haga mundana, que la iglesia se haga uno más del mundo, para que entonces los del mundo nos quieran, que así que un evangelio al revés. Jesucristo nos dijo, claro, los del mundo, si ustedes fueran del mundo, los quisieran, pero como no son del mundo, no los van a querer, porque no me quisieron a mí, dice el Señor. Si no me quisieron a mí, mucho menos los va a querer a ustedes. Así que la misión nuestra no es serle simpático al mundo, es denunciar el pecado del mundo. Entonces partimos del principio de que hay corrientes que están poniendo en duda todo porque quieren mundanizar a la iglesia. Pero fíjense, hay ya ejemplos muy concretos. No tenemos que irnos muy lejos. Miren, hay congregaciones religiosas, mejor dicho, hay grupos religiosos, cristianos, no católicos, que empezaron a tomar se empezaron a mundanizar. Empezaron primero a supuestamente a declarar
a mujeres como diaconisas, sacerdotisas. Después empezaron, no bastado con eso, avanzaron más y empezaron a decir que también los homosexuales podían ser sacerdotisos, obispos, y también dijeron que las mujeres también podían ser. Y empezaron por toda esa modernización que dijeron que muchos están proclamando ahora. Si eso fuera cierto, esas iglesias serían ahora las iglesias más grandes del mundo, porque adoptaron realmente la corriente del mundo. Por lo tanto, deberían estar llenas, mientras que la iglesia católica, que mantiene una línea de acuerdo a la palabra de Dios, debería estar vacía. ¿Qué ocurrió con esta iglesia? Investíguelo y verá que son iglesias vacías, iglesias muertas. ¿Por qué? Porque perdieron la esencia, perdieron el Espíritu Santo, perdieron la palabra de Dios, perdieron identidad. Es como aquel hombre que decíamos que el que pierde su memoria pierde lo que es. Cuando nosotros perdemos contacto con lo que realmente somos, porque somos hermanos de Cristo, hijos de la iglesia, que seguimos lo que Él enseñó y proclamó y tenemos una relación íntima con Él, guiados por el Espíritu Santo, como perdemos nuestra personalidad, nuestra esencia, y que nosotros no somos del mundo, sino que vivimos en el mundo sin ser de Él, y que estamos llamados a predicar el Evangelio, y que el Evangelio es incómodo, y que el Evangelio no agrada, y que nunca ha agradado al mundo, porque el mundo quiere vivir en el pecado, mientras que el Evangelio llama a la conversión. Cuando perdemos esa identidad, entonces dejamos de ser lo que somos. Y al final, ni nosotros mismos sabemos que somos, y mucho menos los de afuera van a saber. Entonces, esa duda, esa despersonalización, ese trabajo que se está haciendo, efectivamente, para que el hombre no use su inteligencia, desprecie la revelación, es un trabajo que se está haciendo y que estamos viviendo a nuestro alrededor. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque efectivamente, si no discernimos, ¿no? Si no discernimos lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, nuestros hijos van a ser víctimas. Nosotros vamos a ser víctimas. Incluso vamos a vivir confundidos. Hay personas que se encuentran totalmente, diría yo, obnubiladas, asustadas, preocupadas. Dicen, ¿para dónde va el mundo? ¿Qué será del mundo? ¿Para dónde va la iglesia? Mira lo que están diciendo allá. Hermano, no es la primera vez. No es la primera vez, ni la última en que la iglesia se encuentra zarandeada como Pedro cuando le dijeron, mira que Satanás ha pedido permiso de escribarte como el trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez superado eso, confirma a tus hermanos. Entonces nosotros estamos siendo zarandeados. Y entonces aquí se va a quedar ¿quién? El que no se avergüenza de Cristo. Cuando usted lee la palabra que dice, cualquiera que se avergüence frente a los hombres del Hijo de Dios, yo me avergonzaré cuando venga en mi gloria. No preguntaba, ¿quién se va a avergonzar de Cristo? Bueno, aquí tenemos el momento. Ahora Cristo es una vergüenza. Lo que Jesucristo enseñó hay que olvidarlo, hay que ocultarlo, hay que decirlo. No es viable. Imagínense usted que en una sociedad, por ejemplo, como esta, pero tan llena de lujuria, usted diga que ante Dios pensar puede pecar de lujuria, puede pecar de adulterio, pero eso lo dijo Cristo. No, que una exageración, que una locura, ¿quién va a hacer eso? Eso nadie puede. Nadie puede vivir así con la mente limpia. Olvidemos ni hablemos de ese tema, porque eso no lo va a entender la sociedad, ni los jóvenes de hoy, ni nada de hoy, porque entonces nos avergonzamos del Evangelio. Nos avergonzamos de lo que dijo Cristo. Eso era para la gente de hace 2000 años en Palestina, a principios de la era cristiana. Y así podríamos mencionar. En una época donde no hay compromisos y los compromisos se rompen fácilmente.
Jesucristo dijo que cualquiera que abandone a su mujer, no sea por caso de una unión ilegítima, ¿eh? Y después se une con otra, comete adulterio, está en adulterio. Ah, no, lo que pasa es que hoy día nadie se casa. Y si se casa, se divorcia y se une, no, que déjalos. ¿Cuántas personas guardan fidelidad? ¿Cuántos matrimonios realmente están unidos? Eso no es para hoy, cambiemos eso. Propongamos otro evangelio mejor, un evangelio más acorde con lo que piensa el mundo de hoy. Nos avergonzamos de Cristo, nos avergonzamos del evangelio. Es demasiado radical, es demasiado duro para esta sociedad, entonces no lo prediquemos. Mejor hablemos del amor, pero no del amor que enseñó Cristo, de negarse a uno mismo, de tomar su cruz, de pensar primero en los demás antes que en uno mismo. No de ese amor, de un amor amorfo, de un amor muy genérico que me hace sentir bien, como medio querido, sin yo cambiar ni dejar de ser lo que soy, sin dejar el amor propio, la vanidad, el orgullo, simplemente aceptándome como soy y siguiendo para adelante, pues, pecando igual. Un amor así que nos hace sentir medio que calientitos y cómodos. Hablemos de ese amor porque eso parece que es como popular. Hablemos del Dios, del Dios proveedor, de ese Dios que si usted le ora y le va a proveer todos los bienes materiales que usted necesita y todas las satisfacciones emocionales que necesita. Hablemos de eso, porque eso es, bueno, no hablemos de conversión, no hablemos como Juan Bautista de raza de víboras, nada de eso. No hablemos de que el hacha está puesta. No hablemos de que hay consecuencias después de esta vida si no nos convertimos. No hablemos de eso. No asustemos al pueblo de Dios, que ya muy sufrido está el pobre. Hablemos solamente de las cosas bonitas, del amor, de la belleza, de llevarnos bien, de abrazarnos. Pero no hablemos realmente hablemos de un evangelio más bien universal, ¿no? Que nos incluye a todos. Por ejemplo, cuando celebramos la Navidad, que todo el mundo la celebre, ¿no? ¿Para qué vamos a meter a Cristo? No, hombre, que cada quien, después que nos convivamos entre nosotros y nos querramos y nos llevemos bien, ¿qué importa a Cristo? Déchalo en una esquina. Si tú quieres celebrar Navidad sin Cristo, amén. Y si tú quieres celebrar la Navidad con otro personaje, amén. No importa, pero todos celebremos Navidad y nos llevamos bien. Ese es el evangelio del mundo de hoy. Esa terminología, ese sincretismo, esa mezcla, es al ataque en que estamos sometidos hoy en día. Entonces sí, el evangelio suena muy radical a los oídos del mundo, inclusive a gente que está dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. Y conforme vayamos avanzando, veremos cómo de radical va presentando las verdades de la fe y cómo muchas veces se ha dejado de predicar lo que enseña el catecismo, se ha dejado de predicar lo que enseña la Biblia, simplemente para predicarnos, como dice San Pablo, otro evangelio. Entonces es nuestro deber y nuestra responsabilidad hoy en día buscar la verdad, orar y pedirle a Dios sabiduría. Dice la carta de Santiago, el que no tiene sabiduría, pídansela a Dios, que da generosamente. Pero no lo pidan dudando, pídanlo como si ya lo hubieran recibido, sabiendo que Dios no niega sus dones a quien se lo pide con fe y de buen corazón. ¿Cómo Dios no nos va a dar la sabiduría? ¿Cómo Dios no nos va a dar el don del Espíritu Santo si se lo pedimos de corazón? Para poder discernir, entender estas cosas, para poder profundizar, que la palabra nos alimente, que la Biblia la leamos con amor, entrega ella la verdad de Dios, no lo que nos presenta el mundo, para que podamos tener elementos de discernimiento, que leamos lo que enseña la iglesia en el catecismo. De esta forma vamos a poder nosotros discernir lo que vivimos y poder avanzar en nuestro camino y ayudar a otros a que encuentren en esta era neopagana, podamos vivir nuestra fe. Así que no es momento de atemorizarse, ni es momento de estar preguntando si viene el fin del mundo o que sí.
Es momento de prepararnos para la batalla, por la batalla espiritual, por nuestras almas y por las almas de todos los que están alrededor nuestro, a través de la predicación, del estudio, de la oración, del sacrificio, de la inquebrantable voluntad de seguir a Dios, de santificarnos, de seguirlo, en medio de un mundo que lo niega, reniega y lo ataca. Entonces dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Preguntémonos nosotros, cuando venga el Señor, ¿encontrará fe en la tierra? Estamos avanzando a pasos agigantados, donde las personas cada vez no quieren tener fe. Y los pocos que tienen fe quieren tener una fe adulterada. No queremos seguir lo que dice el Señor. Entonces encontrará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Estaremos avergonzados del Señor, de su doctrina, de sus enseñanzas, porque el mundo no las acepta, o por las consecuencias que sean, que tengamos que enfrentar, por decir lo que enseña el Señor, por predicar, por decir en los tejados lo que se nos dieron en secreto. Entonces, meditemos realmente qué postura queremos tomar, qué camino queremos seguir en medio de este mundo. Porque estamos viviendo en un mundo adulterado. En el mundo no vamos a encontrar la salida ni la solución. Solo la vamos a encontrar en Cristo Jesús, en su palabra, en la iglesia, en la enseñanza correcta de la iglesia. Por eso, el Señor nos ha concedido vivir a nosotros hoy, en este siglo XXI, a nosotros, no a otros, a nosotros. Y nos da la gracia necesaria para vivir en medio de este tiempo y santificarnos. Por eso, no, como ninguna otra época, nosotros tenemos acceso a la información, para bien o para mal. Pero así mismo como hay mala información, tenemos acceso a buena información. En ninguna otra época anterior, ningunos cristianos, los católicos, tenían acceso a tanta información, a las encíclicas, a los concilios, al catecismo de la Iglesia Católica, a la Sagrada Escritura, a todo material edificante a través de homilías, prédicas, reflexiones. La información de lo que nos enseña el Papa la tenemos ahí al día, a flor de piel, todos los días si queremos ver. Nunca habíamos tenido tanta información. ¿Por qué? Porque estamos en momentos muy duros, momentos de guerra. Entonces, es el momento de emplazarnos, prepararnos y no acobardarnos. No estar asustado pensando que voy a poner un refugio. Imagínense, hermanos, si nosotros somos el ejército de Dios y lo que estamos pensando es escondernos. Imagínense que un país es atacado y los soldados del país lo que hacen es esconderse todo en los búnkers y en los lugares escondidos. ¿Qué será de ese pobre pueblo cuando viene el ejército enemigo y empieza a arrasar contra ellos? No hay ejército que lo defienda. Nosotros somos el ejército de Dios. Nosotros somos el ejército de Dios. Nosotros estamos llamados a dar esta batalla espiritual. El Señor espera que la demos. Por la batalla, ¿por qué? Por las almas. Para que se salven la mayor cantidad posible de almas. Y para eso el Señor cuenta con nosotros. Pero si lo que vamos a pensar es que lo que tenemos que escondernos, atrincherarnos, ver dónde me pongo con mi grupito, acá aparte, y me olvido de lo demás, entonces es el ejército que se replegó y dejó que los enemigos hicieran lo que quisieran con nuestros hermanos. Entonces estamos llamados a dar el buen combate, para que cuando el Señor nos llame podamos decir como San Pablo, he dado la buena batalla. Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa El Tesoro Escondidos. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas de Panamá, que le pide al Señor que los bendiga a todos. Nos vemos próximamente, otro miércoles más, a esta misma hora, por estos mismos medios. Hasta pronto.